Verónica Montúfar, responsable de igualdad en la ISP. Bienvenida y gracias por esta entrevista al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Muchísimas gracias, Arturo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me gustaría preguntarte dónde estamos parados en este tema. ¿Cuáles son los principales avances que ves y qué es lo que te sigue preocupando? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que denotar la pandemia. La pandemia de COVID-19 marca también un antes y un después en los temas de violencia de género, porque trasluce, hace más visible, latente, el tema de que la violencia contra las mujeres y contra las identidades feminizadas es una violencia que, muy lejos de acabar, está cada vez más fuerte y puede tomar nuevas formas en dimensiones que no la hemos visto antes. Vimos durante la pandemia que no solamente esta pandemia refleja una crisis en la salud, que es una crisis que se va además desarrollando en el ámbito económico y que se pone con todas las medidas que se tomaron en la pandemia, el tema de la inclusión del espacio público al privado con el tema del encierro. Cuando hay esta ruptura en la vida normal de las sociedades y hay volver el espacio público al mundo privado, aparecen los problemas que parece que solo nacen y se desarrollan en el ámbito privado y se exponen a lo público. Okay. Y vemos que, así como notamos el gran número de muertos, ¿sí?, por la pandemia, vimos también el gran número de muertas por violencia intrafamiliar, por violencia de género, pero también el gran número de denuncias de víctimas de este flagelo. Entonces, digamos que la pandemia denota que este mundo civilizado, esta era civilizatoria, no ha sido tal. Y que algo que no estaba expuesto se expone. Entonces yo te podría decir que se ha avanzado, sí, y los avances están en función de que existe una problemática que de alguna manera ha sido asumida por las entidades del Estado y que las entidades del Estado tratan de llevar adelante políticas públicas que la vayan al menos previniendo. No obstante de eso, vemos que todo lo que se ha hecho es aún insuficiente. Cuando hablas de que esto que es privado se vuelve público, yo te preguntaría, ¿hay una falla estructural en términos de educación familiar? Es decir, ¿está fallando algo en la familia que provoca o detona este tipo de violencia contra las mujeres, más allá de la falta o no falta de políticas públicas? Bueno, la familia es el núcleo central de la sociedad. Y la familia, dentro de esta división entre la esfera pública y privada, fue eliminada del ámbito público y eliminada, por lo tanto, de la preocupación pública. Entonces, si nosotros vemos la historia de la humanidad, vemos que la historia de la humanidad se ha desarrollado, hay grandes transformaciones, cambios en el mundo, pero la familia y la familia patriarcal sigue siendo la familia casi que igualmente constituida de siglos y siglos y siglos atrás. Entonces, los cambios en el mundo, en la esfera de lo público, se dan con grandes avances del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, de cambios de modos de producción unos a otros, de guerras mundiales, ¿sí?, del desarrollo de bombas atómicas, pero la familia sigue intacta. Es correcto. Y la familia sigue intacta y siguió intacta incluso en los países del socialismo real. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que este núcleo, ¿sí?, no ha cambiado, porque este es el núcleo fundamental del poder patriarcal.
¿sí? Y cuando hablamos de poder patriarcal, no estamos hablando que el poder patriarcal se identifica en el hombre, sino del poder patriarcal como esta forma de pensar, de ver y de entender el mundo, ¿sí? Que discrimina lo desigual y que hace los valores de este mundo privado y de la masculinidad como valores prevalentes. ¿Cuáles son las razones profundas que tú detectas por las cuales la mujer que es víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones le da miedo levantar la voz o denunciar? ¿Por qué se queda callada? Bueno, el tema es que también dentro de esos valores familiares, la mujer tiene el rol del orden en la familia, ¿sí? Si las mujeres entramos en desorden, la familia tal vez cambiaría y se caerían muchas estructuras, ¿sí? Por eso Rousseau dijo, hay que ordenar a las mujeres. Las mujeres son las reproductoras del orden. Entonces son las reproductoras de la educación, son las reproductoras de que nadie se salga de los esquemas que la sociedad y que la estructura de dominación ha planteado, y por lo tanto ellas mismas. ¿Sí? Ellas mismas o sea, nos dominamos a nosotras mismas. Entonces, esto que tú estás diciendo es una tensión. Es una tensión. ¿Por qué? Porque el momento que existe esta conciencia no nos lleva a decir, aquí hay una problemática, tenemos que cambiar juntos. ¿Sí? Aquí hay una pareja y en la pareja somos dos, entonces tenemos que transformarnos juntos. De acuerdo. Entonces, el tema de la denuncia lo que hace es romper esa posibilidad de transformación conjunta e ir por un lado diferente. Y las mujeres tenemos mucho más que perder yendo por un lado diferente, fundamentalmente por la falta de independencia económica. Es correcto. Ahí hablamos ya de un tema de desigualdad laboral y muchas cosas. Estructural. ¿No? Es correcto. Sí, de un tema estructural. Entonces la violencia no es de que mi pareja de mala gente, mi pareja de alcohólico o mi pareja que es mala persona. No es un problema de malas personas, es un problema de estructuras políticas, sociales, mentales, ¿sí? Que sostienen eso. Y en ese sentido te preguntaría, ¿cuál es la responsabilidad de los estados? La prevención, el cambio, la educación. ¿Y por qué no se concreta? O se concreta, pero va a pasos muy lentos. Porque los estados también son estructuras patriarcales. Okay. Los estados también están armados como una estructura patriarcal, independientemente de si es que quien los preside es un hombre o una mujer. ¿Sí? Porque las mujeres también cargamos la estructura patriarcal, la reproducimos con mucho gusto. ¿Cómo romper esas barreras entonces? Yo creo que el rompimiento de la barrera es en primer lugar un estado de conciencia. Okay. Se necesita un estado de conciencia y que ese estado de conciencia no sea una conciencia ingenua. La conciencia tiene que ser profundamente política, y el momento que tú planteas una conciencia política, planteas que no es el tema de enfrentarnos a los hombres, sino de enfrentar hombres y mujeres, esa estructura de dominación. Eres una estudiosa del tema. Me gustaría saber cómo miras a México en este aspecto, es decir, con respecto a América Latina o con respecto a países centroamericanos. ¿Ves en México un avance en cuanto a esta lucha por una mayor igualdad y equidad de género? Bueno, ¿o estamos igual que varias naciones? Yo diría que ahora hay de todo, ¿sí? El momento que uno hace un análisis no puede ser absolutista, ¿no? Porque la realidad no es así. La realidad es dinámica, la realidad no es lineal. ¿Sí? Entonces, mira, yo mirando a México puedo ver lo que decía ahora en la mañana, que el movimiento feminista y particularmente el pensamiento feminista mexicano ha dado avances y cátedra al mundo. Ha roto barreras. El mismo tema del concepto feminicidio. Es correcto. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos que como en cualquier país en donde hay esta
estructura que de alguna manera sujeta a las mujeres al ámbito privado exclusivamente, prevalecen relaciones que de alguna manera ejercen violencia intrafamiliar. Correcto. ¿Sí? Y la violencia intrafamiliar a veces se naturaliza en términos de justamente volver al orden de las mujeres, ¿no? Yo te decía, este es el pensamiento de Rousseau. Sí. Y si de alguna manera somos de alguna manera también herederos del pensamiento occidental, somos también herederos de eso. Entonces, hay que tener a las mujeres en orden. Y las mujeres en orden significa que en la casa tiene que estar en orden. Entonces, por lo general, mira, el feminicidio tiene un vínculo con el tema de los celos, ¿sí? Con el tema del control del cuerpo de las mujeres, ¿sí? Con el tema de las traiciones, digamos así. Okay. ¿Sí? Hay una relación importante, no te podría decir que absoluta. Correcto. Importante. Entonces, es esta situación de el momento que entra en crisis esta posesión, esta posesión de la mujer, esta posesión del cuerpo de la mujer, que entonces comienza a ejercerse la violencia. La violencia se ejerce, o quien ejerce violencia lo que quiere es que el sujeto al quien está ejerciendo la violencia cumpla con mi deseo. Okay. ¿Sí? Entonces, como no puedo hacer que esa persona, ese sujeto cumpla con mi deseo, ejerzo violencia. Esos son los temas de violencia a nivel estatal, ¿sí? La violencia se ejerce para eso, para imponer mi voluntad. Un control, claro. En el ámbito laboral, tú que tienes también una mirada muy aguda en el mundo sindical, ¿cómo ves a los sindicatos en cuanto a su compromiso en esta lucha en favor de la igualdad? Bueno, creo que estamos avanzando. Una de las cosas que nos hemos planteado es el tema de que cuando planteamos la igualdad, no estamos planteando que nadie tiene que estar subordinado a nadie. O sea, no es un tema que las mujeres queremos poder sindical o poder en los sindicatos para hacer que los hombres abandonen el espacio, ¿no? Claro. Queremos compartir el espacio y queremos hacer del sindicato un espacio de transformación del mundo del trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo miras al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? ¿Se puede convertir o ya es una referencia, digamos, en este trabajo continuo que se hace precisamente para reducir estas brechas? De lo que yo conozco, el trabajo fundamentalmente que han realizado en función de este nuevo proceso de negociación de su convenio colectivo y ya del acuerdo al que se llevó, en un hecho concreto y partiendo de una voluntad política, en primer lugar de las mujeres, ¿sí? Que hizo posible que se consolide una voluntad política general, ¿sí? Se trabaje para que haya un acuerdo laboral y que ese acuerdo laboral pueda, al menos en el papel, por lo menos porque, ahí está. Pues, que esa es una de las cosas que también hay que diferenciar, al menos en el papel, consolide una lucha que el movimiento de los trabajadores y trabajadoras hemos desarrollado, que es la lucha por un mundo libre de violencia y acoso. Entonces, ahora, este paso hay que consolidarlo. Conoces muchas organizaciones gremiales. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social? Platícame un poco más de eso, su grandeza. ¿A qué te refieres? Bueno, yo vengo de un país en donde los sindicatos son pequeños. Es correcto. De hecho, cuando me hablan del número de trabajadores agremiados y trabajadoras agremiados, es casi como el número de sindicalizados total en mi país. Entonces uno dice, abre los ojos y dice... ¿Qué te dice un sindicato que es capaz de representar los intereses de más de 400,000 trabajadores? O sea, de entrada, ¿qué te refleja? No, lo primero que me llama la atención y me emociona es que es importante el poder colectivo. Es correcto. O sea, si es que algo somos los sindicatos, somos representantes de poder colectivo, no de individuos, sino de un poder colectivo. ¿Sí? Los individuos que están a la cabeza
circunstancialmente, son eso, circunstancias. Quien está ahí de manera permanente es la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que el poder colectivo es uno de los temas que más hay que resaltar. ¿Qué decirle finalmente a las mujeres, pues para que sean también protagonistas, ¿no? De este cambio que organizaciones diversas están emprendiendo precisamente para tener una mayor igualdad de género? ¿Qué mensaje les darías a las mujeres mexicanas para que puedan concretar esta meta? Bueno, yo en primer lugar plantearía, dividiría tu pregunta en tres. Yo en primer lugar les diría a mis compañeras sindicalistas, que son las mujeres con las que más me identifico, les diría que asumiendo este poder colectivo que los sindicatos de los cuales somos parte son constructores, es fundamental que esa conciencia de la fuerza que tenemos y de la fuerza colectiva que tenemos se haga parte de este avance por la igualdad en el mundo del trabajo y en la sociedad. A las mujeres mexicanas en general les diría que lo que han hecho hasta el momento, yo como una latinoamericana y particularmente mirando el movimiento feminista mexicano, que es al cual puedo reconocer, ¿sí? Son pasos importantes y que esos pasos hay que consolidarlos. Y hay que consolidarlos con diálogo con otros movimientos, como el movimiento sindical, como las mujeres sindicalistas, ¿sí? Pero también con diálogos intergénero. Y ahí voy a la tercera parte de tu pregunta. Porque si queremos transformación en el mundo, no podemos transformarnos solo las mujeres. Es correcto. Entonces necesitamos a los otros, ¿sí? A las otras personas que pueden ser hombres o diversidades, también sumarse en este proceso. Correcto. ¿Sí? Y en este proceso de transformación para construir una sociedad mejor. Verónica Montúfar, representante mundial de igualdad de la ISP, muchas gracias por este espacio, un placer. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Bienvenida a ustedes, México. Arturo. Bienvenida a México. Gracias.